Los sistemas virtuales están produciendo no, no, productos que me muero de ganas por verlos. Pero bueno, todo esto arranco, digamos, con el agradecimiento, por supuesto, a Mario y a todo el grupo del TAU y a todos ustedes que están aquí participando de esto y espero que les sirva. Yo voy a tratar a ver si compartiendo la pantalla, a ver si se ve lo que estoy compartiendo. Sí. Sí, ya lo vemos. ¿Sí? ¿Lo está viendo? Bueno. Entonces, los que nosotros somos Arquitectura del Sur, Alejandra Busarli y yo, que ya también estuvo ayer con el grupo de Arquelarre, y la Arquitectura del Sur es un grupo que surgió, que tiene, digamos, entre sus, ha tenido y sigue teniendo, digamos, entre sus miembros, digamos, fundamentalmente estudiantes y profesores, arquitectos, pero también, o sea, estudiantes de arquitectura y profesores, pero también ha tenido poetas, ha tenido psicólogos, ha tenido gente de ciencias políticas, que se han ido sumando en distintos momentos con cada uno de estos trabajos en este cuadro en el que no está actualizado, está hasta el 2018, necesitaríamos un poco de la dinámica esta de aquí, que a lo mejor para actualizarlo. Hacemos un venimos, taller. venimos un poco lentos. Bueno, nuestro trabajo surge a partir de reflexionar después de la crisis. Apa, se me está pasando solo, no sé qué pasa. De la crisis del 2001, a ver si ahora no, en donde estábamos trabajando con, se me pasa automático, no sé por qué, algún problemita ha habido, pero en el 2001 hubo una crisis muy fuerte en Argentina y hubo todas estas revueltas que estábamos viendo acá, y mientras pasaba esto, nosotros en la Facultad de Arquitectura estábamos haciendo viviendas de 300 metros cuadrados, hoteles de 5 estrellas, con complejos enormes, o sea, estábamos en otro planeta totalmente disociado de lo que estaba pasando afuera. Y entonces de ahí surgió un poco. Les quería decir que si alguno quiere comentar algo, preguntar algo mientras estoy haciendo la exposición, por favor, no me molesta para nada, introduciría una dinámica que me encanta. Así que si, lo que pasa es que yo no los veo, así que interrumpan directamente, pongan el micrófono y listo, y griten. El asunto es que, dicho esto, retomo, digamos, nosotros empezamos a pensar cómo nos manejábamos desde el sur, cómo nos pensábamos desde el sur, desde un sur geopolítico, digamos, en donde los modos de producción del proyecto surgen de un proceso de gestión fundamentalmente cooperativo que se va dinamizando con muchos saberes, con multiplicidad de saberes, pero que se ponen en acción hacia algunas transformaciones materiales que no son cualquiera. Son transformaciones materiales y sociales de vocación emancipadora. Una pequeña variación súper importante, ¿no? Y todo esto, siguiendo a Donna Haraway originalmente, digamos, nos van dando lo que se denominan conocimientos situados. Esos conocimientos situados, ya desde nuestra facultad, desde nuestro lugar, como lugar cultural, social, político, como desde nuestra construcción de conocimientos, son unos conocimientos que articulan una gestión colaborativa con organizaciones barriales, gubernamentales, no gubernamentales, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, con las cuales vamos disfrutando de una co-construcción material y simbólica del espacio que se va habitando a medida que se construye. O
sea, a nosotros nos parece muy importante esta cuestión de ir habitando el lugar que vamos construyendo. Eso en una vinculación muy estrecha entre pensamiento y acción, no van las dos cosas absolutamente vinculadas, tanto en los territorios como en los cuerpos, digamos, hacia un activismo que intenta hackear el espacio político para ampliar derechos, como anticipaba ayer Alejandra en su charla. Esto, de alguna manera, tiende a activar la escucha y desactivar las pantallas, justamente un poco al contrario de lo que estamos sufriendo durante este aislamiento y estas vinculaciones a distancia. Y todo esto nosotros lo planteamos hacia una co-construcción simbólica y material, que en realidad es qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, porque muchas veces estamos de acuerdo en qué es lo que queremos hacer, pero cuando empezamos a discutir sobre el cómo se arma realmente un caos importante. Entonces esto que estaba queriendo compatibilizar Quique recién es muy importante para que podamos llegar a un resultado de algo, un producto. Todo esto está dentro de lo que Alejandra plantea en su tesis de doctorado. Acá está incluso una vinculación. Creo que lo estás grabando a esto, Mario, o sea que después pueden ir en detalle hacia el link y demás. Digamos, esta metodología de las demoras hacia una tectónica de lo disponible. Todo un concepto que lo van a ir viendo a partir de las presentaciones. Nosotros trabajamos en varios aspectos. La presentación tiene algunos ejemplos de arquitecturas efímeras, otros de arquitecturas más duraderas, y un último capitulito pequeño de lo que estamos haciendo en pandemia, en aislamiento. Arquitecturas efímeras, acá tenemos una primera intervención a 30 años del golpe militar del año 76, esta es una fecha, y el golpe militar en realidad es golpe cívico, militar y religioso, pero para no hacerlo tan extensa la descripción lo cuento. A 30 años de ese golpe militar, que fue realmente traumático, fue el inicio de la última dictadura, que duró 6 años, a 30 años de ese golpe, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, hicimos una intervención con estructuras textiles tensadas y esténciles en el predio de la Facultad de Arquitectura. Esto duró muy poquito, duró 3-4 días, la instalación en el lugar, pero el proceso tuvo un proceso bastante interesante, intenso, que nos llevó a solicitar palabras que tuvieran que ver con el Día Internacional de los Derechos Humanos, a todo este ábaco de actores que fueron participando y mandaban alguna palabra vinculada al tema de derechos humanos, que fueron estenciladas con la tipografía que llegaba vía internet y se estencileaba debajo del área de las sombras que fuimos generando con esas estructuras de tela. Este es otro caso en donde en las terrazas del Museo de la Memoria de Rosario fuimos convocados para hacer una intervención. En realidad fuimos convocados para hacer una intervención en el museo. Nosotros elegimos el exterior para ponernos en vinculación con el resto de la ciudad, con los paseantes, con la gente que andaba por el lugar, que es un lugar muy, muy céntrico. ¿Y qué es lo que la temática definida para ese momento eran las fronteras, que se refería fundamentalmente a los muros en el mundo, a una mirada global, y nosotros, o sea, los muros en Jerusalén, los muros en México, Estados Unidos, los muros en el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Nosotros dijimos, esos muros, es muy importante hablar de esto, pero a nosotros nos interesan nuestros muros, los muros que tenemos y que no sepa, y que los muros invisibles, digamos, esos límites que hay entre lo que Rodolfo Kusch, que
recomiendo la lectura de sus escritos, un filósofo argentino, define entre el hedor y la pulcritud, ¿no? El hedor de los pueblos originarios, de los pobres, de los vulnerados, y la pulcritud eurocéntrica, la pulcritud del dinero, la pulcritud que está en cada acción que vemos en el centro de la ciudad. Entonces, en el centro de la ciudad, en un edificio de valor patrimonial, le superpusimos una intervención con chapas y maderas propias de las periferias, que contenían un texto, este texto de Hedor y Pulcritud, para que tuviera un poco de inquietudes, pones Hedor y Pulcritud en el Google y te aparece Rodolfo Kusch, y ahí te metes en un tema que es realmente genial. Acá está, eso también se trabajaba, esto también lo trabajábamos como dentro del concepto de economía circular, basura cero, y con la idea, con la estrategia de la anamorfosis, por la cual desde un punto determinado podías reconstruir la frase, siendo que si estabas distraído veías un montón de chapas sueltas y no se entendía el mensaje, digamos, un poco a propósito para jugar, para, digamos, proponer una cuestión lúdica con el paseante desprevenido, digamos. Este circulito que está arriba a la derecha hace referencia a esta cuestión de que nosotros siempre trabajamos con una cantidad de material que surgen de otro lugar, o sea, las cuestiones efímeras siempre son un momento de la materia que está esperando un destino final, digamos. El destino final de estas chapas y maderas era cubrir una radio comunitaria en un barrio periférico que estábamos haciendo en ese momento, así que apenas terminó la muestra, las chapas y las maderas fueron al lugar donde tenían que estar, definitivamente. Esta fue otra intervención que duró un mes a la intemperie en la plaza principal frente al Museo de la Memoria, la plaza principal de la ciudad, que tiene la gobernación enfrente, y nos solicitaron para los 40 años del inicio del gobierno militar una intervención. Nosotros aquí hicimos una línea de tiempo física, no como la que están haciendo ustedes, en donde, para la cual solicitamos a todos los organismos a escala local, provincial, nacional e internacional, por las redes, hicimos circular un pedido de imágenes que tuvieran que ver con, no, perdón, fue solamente para Rosario y la provincia de Santa Fe, porque queríamos justamente focalizar, situar las formas de resistencia que se habían dado durante estos 40 años desde el golpe militar, situarlos en nuestra región. A partir de ahí recibimos muchísimas fotos y relatos que los fuimos colocando en esta línea de tiempo, y esto tenía 65 metros de largo, era bastante importante, había mucha madera, que ya tenía un destino, porque acá tenemos una segunda, una tercera y una cuarta instancia, en la cual, digamos, fuimos reutilizando las maderas con las cuales habíamos hecho la primera intervención. En el segundo caso fue a activar el espacio del atrio del Centro Cultural Bernardino Rivadavia, que también está en la zona centro, mientras sucedía un congreso de historia de Latinoamérica y el Caribe, y construimos una especie de columna vertebral digamos, de la cordillera de los Andes, digamos, poéticamente hablando, más unos mobiliarios para poder activar la plaza. Luego eso lo llevamos a Buenos Aires, un equipamiento en otro evento, y finalmente un congreso de estudiantes haciendo mobiliario.
Luego tuvimos una intervención a un año de la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también aquí haciendo, digamos, todas esas placas blancas fueron después donde se montó una muestra de fotografías de los chicos y chicas asesinados, con una breve biografía. Todo eso se derivó después, como se ve acá en esta foto, a una escuela de oficios en donde tenían un taller de carpintería que utilizaron todas esas placas que habían sido utilizadas anteriormente para la muestra. Después tenemos algunas arquitecturas más duraderas que están dentro de todo este área de territorios de acción. Este mapita está en un libro que publicamos que se llama Poéticas Colectivas, y que al que le interese después se comunica con nosotros. Acá se ve la intervención arriba a la derecha en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Victoria, una manchita blanca. Luego la mancha grande principal, no sé si se ve, no, el mouse no se ve. En la mancha blanca más grande es la ciudad de Rosario y la zona de la conurbación norte, que es toda una zona del área metropolitana de Rosario, y hacia el sur, donde dice San Nicolás, es otra zona donde también trabajamos, más o menos un radio de 70 kilómetros alrededor de la ciudad de Rosario. Estas acciones duraderas hicimos las primeras en estos territorios inestables, perdón, aquí, de toda esta franja oscura que se ve, digamos, del río Paraná, ese río que viene en sentido vertical, hacia la derecha, es toda una zona del delta, tiene 70 kilómetros de delta, frente a la ciudad de Rosario, que es esa imagen que se ve en color, y sobre esa zona de delta están las islas, que dice allí, provincia de Entre Ríos, que es este paisaje, es un territorio inestable que tiene estas situaciones de subida y bajantes del río que pueden durar una semana, 10 días, hasta 4 o 5 meses, en donde el territorio está con el agua muy baja o completamente inundado. En esos territorios fuimos a construir, en este centro cultural, que es esta pequeña construcción muy precaria, y allí tomamos contacto, digamos, con la vida cotidiana. Ahí fuimos con estudiantes, entonces tuvimos algunas jornadas de atravesar por el cuerpo estas nuevas situaciones, con algunas demoras a través de registros y derivas, observaciones, a través de compartir la comida y a través de un diálogo de saberes, con la participación de unos maestros en cestería, que después derivaron en unos encofrados de hormigón hechos con estas textiles. También no dejamos de celebrar estas ocasiones para los cuales hacemos unas puestas pensadas desde la arquitectura también, desde el espacio, y también realizamos acciones poéticas situadas como para no dejar nunca de tener un aspecto, digamos, mágico, poético en cada una de las acciones que hacemos. Esto también es importante, el gestionar y aprender de los territorios, como para poder hacer unas primeras construcciones. Habíamos pensado con la cabeza en el territorio firme, y entonces llevábamos, como sabíamos que se inundaba, llevábamos una cantidad enorme de piedra, arena, hormigón, armamos hormigón, fustes de hormigón de 50 centímetros, que fue un disparate el traslado, complicadísimo, y no lo hicimos nunca más. Cuando tuvimos que hacer una segunda intervención, que llamamos una especie, poéticamente, un arca de Noé, digamos, o sea, donde en el círculo ese se ven animales de granja, que cuando está todo inundado no hay donde salvarlos, y donde muchas veces se mueren porque no tienen
dónde estar, dijimos, bueno, vamos a hacer una gran plataforma con algunos escalones muy grandes para que poder subir los animales. A su vez, esta plataforma que llamábamos Arca de Noé servía de acceso a la planta alta de una pequeña capilla que funcionaba en la planta alta de esta construcción. Aquí hay, digamos, estas jornadas en las cuales nos instalamos, dormimos, comemos, festejamos, hacemos todo ese atravesamiento por el cuerpo de experiencia y, bueno, producimos un poco, por ejemplo, este tipo de espacialidades, digamos. Y aquí hay un detalle que esta sesión nos pedían una cruz para señalar la capilla esa que funcionaba, cosa que iba un poco en contradicción con el rescate de las culturas, que fueron sometidas justamente por el catolicismo. Entonces, bueno, inventamos esta especie de cruz chacana tridimensional que satisfizo, digamos, la demanda y quedó como una cuestión ahí extraña. Y luego hicimos un techo para ese Arca de Noé, porque en el verano era muy difícil de habitar, y bueno, allí están esas construcciones. Luego nos convocaron para hacer el Tiempo de Hormigas, un reloj de sol, en conmemoración, en homenaje a los detenidos y los desaparecidos en Rosario. Es digamos, un grupo que vive en Italia tiró la idea, la tomó un grupo en México y terminó en Rosario. La idea era hacer un reloj del sol en cada una de las ciudades donde había habido un desaparecido en la República Argentina, y a nosotros nos tocó hacer este reloj del sol, que tuvo un proceso colaborativo y productivo muy grande, donde participaron las escuelas enfrente de las escuelas que estaban frente al lugar donde íbamos a trabajar, con unos talleres para grabar las horas de los días, donde grabamos en chapa los nombres de los desaparecidos con sus fechas, pero nombres de pila sin el apellido, para que se produzca de alguna manera en esta ensalada de palabras y números, un diálogo lúdico e incluso un diálogo intergeneracional, encontrando el nombre de cada uno de los que se arrimaba a mirar esto. También trabajaron allí la gente del lugar, un grupo de gente que duerme en la plaza se incorporó a la construcción de este espacio, y también participaron en una escuela de oficios que hacen talleres de herrería para la ejecución de barandas y de lo que fue esta imagen final, que incorporaba una demanda de los niños de la plaza, que era tener unos lugares para dejar las bicicletas y juegos para colgarse, que se sumaban a los juegos existentes en ese rincón de la plaza. Luego, aquí tenemos lo que llamamos, estamos buscando, que era el eslogan, digamos, de la abuela de Plaza de Mayo, en el momento en que nos solicitan hacer un espacio mural para abuelas, digamos, de la filial de Rosario. Aquí nuevamente están todos los distintos actores que participaron de este proyecto, porque me parece importante tomar conciencia, digamos, de que toda la gestión, toda la complejidad enorme que tienen estos pequeños proyectos, nos llevan, no sé, 85, 90% comparado con lo que uno le dedica al proyecto. O sea, los proyectos, por más que estén muy cuidados dentro de lo que cabe, tienen una complejidad gigantesca de gestión, que hay que tomar conciencia de la necesidad y de lo
que implican este tipo de trabajo, ¿no? Aquí hay unas reuniones en donde se define cuál es el lugar para hacer el espacio mural en la ciudad de Rosario, se define este lugar que está abajo a la izquierda, que es es un pequeño rincón en un gran parque. Este rincón se llama Plaza de la Memoria, pasa completamente desapercibido y los organismos de derechos humanos nos pidieron que hiciéramos algo para señalar el lugar. La forma que encontramos de señalar el lugar tenía que ver con que el 24 de marzo, que es un aniversario, 10 de diciembre, que es otro de los aniversarios de la fecha donde se hacen eventos, hace un calor tremendo, 40 grados a la sombra, imagínense debajo de ese techito blanco de lona, es insoportable. De hecho la gente, como lo ven abajo a la izquierda, están debajo de la sombra del árbol, cosa que es muy lógica. Entonces, lo que hicimos fue irnos tomando esta forma circular tan típica del recorrido que han hecho durante más de 40 años las Madres de Plaza de Mayo, que ayer contaba Alejandra. Lo que hicimos fue definir un espacio circular alrededor de la sombra del árbol en esas fechas en las que se hacen los eventos, y estos círculos se definieron con unos elementos de hormigón que se revistieron con la técnica del trencadís. eh, del lado, del lado externo del círculo, más neutro, como un cartel que dice Abuelas de Plaza de Mayo, y el logo, y del lado interior, con muchos colores, y el texto de Te estamos buscando, que era la consigna que tenían en ese momento Abuelas de Plaza de Mayo, buscando los nietos de los desaparecidos. Luego aquí estuvimos invitados al 10º Taller Internacional Laboratorio Ciudad de Quito, donde también estuvieron ustedes, Quique, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, muy intensa, en donde el problema era el, el Mercado San Roque. Aquí también están todos una multiplicidad de actores que participaron, y los lugares que nos habían asignado a cada uno de los grupos, invitados, extranjeros, eran nueve espacios. A nosotros nos tocó el lugar número 2. Aquí nos reunimos por primera vez con el grupo y nos sorprendió tremendamente porque nos pidieron una normativa. Nosotros que íbamos a hacer algo físico y constructivo, nos pidieron una normativa y nos descolocaron. Entonces seguimos charlando y llegamos a la conclusión de dos cuestiones. Por un lado, ¿cuál era la necesidad de la normativa? La necesidad de la normativa tenía que ver con que a ellos los querían echar del lugar porque ocupaban el espacio público, y entonces había una serie de conflictos, y porque respecto de una cuestión primera que tiene que ver con la puesta en valor de ellos mismos como patrimonio vivo, como patrimonio cultural, digamos, porque ellos decían, nosotros no somos patrimonio, el patrimonio son los edificios. Entonces a nosotros nos quieren echar porque no somos edificios, digamos. Entonces nosotros dijimos, no, ustedes, o sea, fuimos charlando todos estos temas y pudimos encontrar ese concepto de patrimonio vivo, de patrimonio cultural, que se apropiaran. Se generó una página de Facebook para que esto fuera activándose, por un lado, en donde se desarrolló una stencileada con SOS, Patrimonio Vivo, y este stencil se difundió durante estos días y siguió activándose para desparramarse por el centro de la ciudad, por un lado. Por otro lado, surgía el problema de la normativa, en donde tenía esta cuestión de la sombra que arruinaba, que protegía la mercadería, y estaba también este otro problema, que para sostener esa sombra se recurría a estos elementos tan pesados y tan del
digamos, para sostener la sombrilla, de los cuales se encargaban siempre las mujeres. Entonces hubo unas reuniones, asambleas, donde esto se discutió y se llegó a la conclusión de que el primer dibujo de arriba tiene que ver con la unidad de medida de cada uno de los puestos, que tiene que ver no con el metro o el centímetro o la pulgada, sino con los palets. O sea, yo tengo un palet, 2 palets, 3 palets, era la medida del puesto. Y por otro lado, estaban las sombrillas, no sé cómo le llaman, o carpas, o como sea, que eran cuadradas. Si esas sombrillas uno las disponía alineadas, se compartía una sombra. Por encima de cada uno de los puestos había una sombra compartida. Pero para que esa sombra compartida tuviera una alineación, tuvimos que desarrollar este pequeño dispositivo que está acá abajo a la izquierda, que iba empotrado en la vereda y que lo fabricamos durante esos días. Al estar empotrado, no había que trasladar esos enormes y pesados elementos que transportaban las mujeres, y además quedaban todas las sombrillas alineadas haciendo una sombra continua. Aquí está lo que pudimos hacer en 5 días, que realmente fue muy intenso. Dejamos un manual de armado del soporte de la sombrilla, con el proceso de ensamble, etc. Este es el libro que hemos editado en el año 2018, a 2 años de sufrir los avatares de un gobierno, del gobierno de Mauricio Macri, liberal que no, este libro lo paso rápidamente, había un videíto, pero no tengo tiempo, así que en otro momento lo vemos más en detalle. Aquí tengo algo que les debe resultar un poco más conocido tal vez, alguno a lo mejor ha pasado por Río Cañas Viejo, del lado Pacífico. También nos invitaron a participar del TCL, el Taller Social Latinoamericano, en el 19, en este lugar. Y bueno, nuevamente las asambleas con la gente del barrio, con todos los vecinos, para producir una serie, para activar y equipar este lugar, este gran playón de hormigón, que tuvo un diseño que trataba de compatibilizar el uso de fútbol, pero que el fútbol de los adolescentes, que desplazaba completamente a los niños y niñas que tenían otro tipo de juegos, y entonces la incorporación de este otro diseño dejaba constantemente dejaba presente esa convivencia, digamos. Produjimos esta sombra que proveía, digamos, de bancos hacia el lado hacia los dos lados. Por un lado hacia la cancha esta o la pista de patín, y hacia la derecha a la cancha de fútbol. También estuvimos hicimos esta otra, lo que llamamos cartografía de acero, volviendo a la Argentina, en la zona sur, hacia el sur de Rosario, a 70 kilómetros, un lugar donde había muerto un referente de los derechos humanos que había estado detenido durante 6 años, durante toda la dictadura. Cuando sale se dedica a trabajar en derechos humanos, y cuando muere nos piden que le hagamos la tumba. Nosotros dijimos, bueno, una tumba, no hacemos tumba, entonces, ¿cómo podemos hacer? Y lo que se nos ocurrió fue hacer, en proximidad de la tumba, hacer como una extensión y una pequeña plazoleta para un encuentro. Entonces esa plazoleta tuvo también de nuevo las asambleas proyectuales, y era una plazoleta que estaba hecha en acero, porque digamos el lugar, o sea, la ciudad donde estamos trabajando es una ciudad que tiene la mayor concentración en Argentina de fábricas de acero, entonces tiene una presencia del acero como parte de la cultura del lugar.
en esas planchas de acero que iban a formar parte de la, de la tumba, que es lo que está arriba, en el extremo arriba a la derecha, se estiraba hacia un camino que había ahí al lado, y se armaba esta pequeña plazoleta con frases que habían surgido de las asambleas proyectuales. Estas frases fueron después, han sido varias oportunidades utilizadas en los talleres de literatura de la Escuela Don Bosco, que era la escuela donde iba la persona esta que murió, que el Pocho Budassi, Cholo Budassi, perdón. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó? En pandemia estábamos así, como encarcelados detrás de las computadoras. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue, a ver cómo lo puedo activar, una activación, una puesta en valor de, digamos, una activación del Instagram. A ver si no puedo, no lo puedo activar, no sé cómo activarlo. Bueno, no importa. A ver, no puedo activar. No puedo, disculpen, estaba tratando de activar el Instagram, pero no lo puedo activar. Bueno, no importa. Estaba cargando. A ver qué, no sé, está un poco, la ansiedad me está haciendo, me está jugando en contra. Vamos a tranquilizarnos. Serán un par de minutos más. No creo que sea tan determinante. A ver, bueno, se me tildó la computadora. Hay que esperar un minutito, por favor. Bueno, pero al principio no sabíamos qué hacer durante esta pandemia y realmente hicimos un proceso de ayornamiento gráfico de todos los trabajos que habíamos hecho, que fue muy intenso. Si quieren entrar ahí a ArcSur, Arquitectura del Sur Colectivo, en el Instagram, está muy linda la, la, la página de Instagram, la verdad que, pero bueno, no sé cómo puedo salir. Si le das dejar de compartir pantalla y después la vuelves a compartir, tal vez. Bueno, está bien. pegado de ser PowerPoint. Sí, a ver, dejar de compartir y ahora compartimos de nuevo. Me tildó el PowerPoint. No, tendría que cerrar el PowerPoint y volverlo a abrir, me parece. A ver, disculpen un segundito. No se preocupe que a todos nos ha pasado. Sí, esto la verdad que, bueno, a ver, nuevamente vamos a abrir. Bueno, y estoy abriendo nuevamente el PowerPoint, a ver si ahora... Por ahí podríamos aprovechar a conversar un poco de lo que se estaba hablando o chateando sobre las ágoras, los monumentos, los antimonumentos. A ver, capaz que bueno, después lo retomamos. ¿Volvió? Sí, ya está. Bueno. A ver. Bueno, vamos a pasar rápidamente.
de paso repasan lo que dije. Si les quedó ver algo. Esto es un flash, esto sí. Pero bueno. Para el examen de Sí, mañana. sí. Bueno, ya estamos bastante cerca. Pim, pim, pim. Lo de no voy a intentar estos videitos porque no quiero correr riesgo de nuevo. En pandemia estamos llegando. Después cuando quieran métanse y lo ven ustedes directamente. Y acá nos planteábamos qué nuevas y viejas necesidades básicas insatisfechas, o sea, derechos vulnerados, visibiliza el COVID, y en ese sentido ahí tenemos por un lado un trabajo que iniciamos a mediados del año pasado, en el cual pudimos, que es la puesta en valor de una ermita. No sé si se entiende, o sea, una ermita es un pequeño espacio donde se reúnen para el encuentro, que está justo enfrente del lugar donde fue asesinado el obispo Ponce de León en la época de la dictadura. Era un obispo que estaba muy comprometido con los derechos humanos, tratando de rescatar, salvar de la cárcel a otros obispos vinculados a los obispos de la opción por los pobres, o los obispos del tercer, en fin. Acá está arriba la presentación en el lugar de una maqueta de trabajo. Luego tenemos, no sé si se ve mi mouse. Sí. Ah, después aquí en el medio está el proyecto ya, con nuevamente recurriendo a la parte metálica, a unos calados sobre la chapa metálica, porque esto es en una ciudad que está a 30 kilómetros de la otra ciudad, o sea, es una zona, la zona que les estaba comentando de metalúrgica. Y luego aquí arriba a la derecha está la maqueta del proyecto, que la llevamos a una plaza, y hicimos una reunión donde se presentó el proyecto y se hicieron un montón de sugerencias, y la gente de los organismos y demás que fue convocada para ese evento, en el cual también había una ceremonia y había un concierto y demás, y en ese contexto se presentó el proyecto. Y eso terminó a fin de año. Cuando teníamos que seguir este año, vino la pandemia, entonces se hizo una charla virtual el sábado, ahora hace poquito, el 11 de julio, donde incluso hasta estuvo presente, que son la pantalla que está capturada ahí abajo a la derecha, la que está remarcada en azul es Ana Gurbendi, que fue en representación nuestra, presentando el proyecto, y participaban gente de la Mesa de la Memoria de San Nicolás, de la Mesa Memoria de Ramallo, jueces, y abajo en el medio está Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, que nos acompañó en esa y nos daba como un respaldo en esa ocasión. También participamos de este concurso que se llama Hábitat Emergentes, que se terminó en junio de este año, en el cual les quería comentar fundamentalmente este rincón, ¿no? Que es la parte de arriba a la izquierda, que me parece que es la parte que me interesa, que nos significaba para nosotros seguir pensando durante el aislamiento, y pensando toda esta enorme complejidad de gestión que tiene cualquier proyecto, en donde tenemos una fase 1 de gestión colaborativa entre las pequeñas y medianas industrias y los talleres, una fase 2 de coproducción, utilizando la madera que tenemos al alcance en nuestra zona, una fase 3 que es de la emergencia, en donde se producían unos módulos que inicialmente, estos módulos sanitarios y de servicios, eran los que se podían trasladar y activar en la emergencia la cuestión de sanidad y de higiene
en las zonas de lo que llamamos villa de emergencia, chabola, favela o como la llamen ustedes, no sé, o en una segunda etapa post-COVID, en donde estos mismos módulos que se producían de forma independiente podían formar parte de esta planta que está aquí abajo a la izquierda, que era una planta baja, que era donde se conformaban todo el perímetro, los límites, y se entregaba un centro vacío que se podía dividir según las necesidades de los grupos, convivenciales. O una segunda etapa más avanzada donde se podía hacer un segundo nivel. También participamos hace pocos días del aniversario de la masacre de Ayotzinapa con una serie de videos por las redes, una difusión importante de este tema que está pendiente todavía, y con un conversatorio, con una charla alrededor del tema. Ya esta es la última diapositiva, creo que no me pasé mucho tiempo, lástima este desliz que tuve, pero bueno, esta frase me gusta mucho, de Eduardo Galeano, que dice, todas estas cosas que estamos haciendo no es un aeropuerto, una terminal de tren internacional, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas del Ibabá, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Esa frase a mí me gusta mucho, me parece que está en nuestro espíritu, y acá les recomiendo también, no sé si lo conocen, Byung-Chul Han, es un filósofo coreano que plantea que la salvación de lo bello es la salvación de lo vinculante. Así que con esto cierro la presentación, espero que no haberme extendido demasiado. Muchas gracias.